Bueno, vamos a continuar, gracias a Dios por la adoración que damos. ¿Y qué cantamos en este momento? Renuévamos. ¿Y quién es el único que puede renovar nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida? Es Jesús. Amén. Algo que hemos aprendido, que nadie puede cambiar a otro ser humano. Ningún hombre puede cambiar a otro hombre. El único que puede cambiar el corazón es Dios. Aquellos que se rinden a Él, lo hemos visto. Dios tiene el poder para transformar. Y lo hemos visto en las Escrituras y lo hemos visto en nuestras vidas, en muchos de nosotros. ¿Sale? Entonces vamos a continuar, hermanos, vamos al tema. Y mientras pasa tu Biblia, ve a Juan capítulo 11. Ya avanzamos, gracias a Dios. Te pido que te pongas de pie, por favor, si puedes. Y saludes al que está a tu lado, hermanos. Estamos en familia, estamos en casa, ya se saludaron al inicio. Gracias a Dios. Tenemos invitados. Nos da mucho gusto que nos acompañen. Voltéate hacia atrás, hacia enfrente. Si quieres salir de tu lugar, si ves a alguien que no has visto, dile: hermano, nos da mucho gusto que estés con nosotros, que nos hayas acompañado. Somos la Iglesia de Cristo y Dios está restaurando, llamando familias. Amén. Así que todos bienvenidos nuevamente. Ya oramos, ya cantamos, adoramos con nuestra voz. Ahora vamos a estudiar las Escrituras. ¿Sale? Entonces, vamos al Evangelio de Juan capítulo 11. Ya vamos casi a la mitad del capítulo. Y Juan se encargó en este Evangelio de demostrar a través de las señales que Jesús era el Hijo de Dios. Él se salta muchas cosas. Mira, hasta este capítulo, en la historia cronológica del capítulo 11 en adelante, falta una semana más de su ministerio. ¿Me está siguiendo? Faltan 11 capítulos más. Pero desde el capítulo 1 hasta el 11, casi avanzó los 3 años de ministerio de Jesús. Ya solo falta una semana de ministerio. ¿Te das cuenta? Y él demostró que él podía caminar en el agua, que él podía cambiar el agua en ¿qué? En vino, que él podía con su voz sanar a alguien a la distancia. Y a través de Jesús podemos ver que él es dueño de todas las cosas. Y ahora veremos en este capítulo que aún él es dueño de la vida y de la muerte. La muerte no era el plan de Dios, ¿sí? La muerte fue la consecuencia del pecado. Por eso la muerte es tan trágica, por eso la muerte es tan dolorosa. Y la muerte es separación. Pero aún Jesús venció a la muerte. ¿Cuántos lo creen? Y aquellos que un día estaban, dáselo fuerte si es para Él. Él venció a la muerte. Amén. Aleluya. Muchos que estábamos muertos, Él nos rescató y Él nos resucitó. ¿Y dónde quedó ese viejo hombre? Ahí a un lado. Sí, pero no te olvides, déjalo ahí. Si no, vuelve a surgir en nosotros. ¿Sale? Vamos entonces al Evangelio. El tema que vamos a desarrollar es señales de Jesús. ¿Cuántas señales menciona Juan, el apóstol, en este Evangelio? ¿Cuántas? 7 señales. Ya estamos en la última. Los que están anotando, si no tienes dónde anotar, solo levanta tu mano y las ujieres te harán llegar una hojita. Y el tema es: Jesús resucita ¿a quién? A Lázaro, a un amigo. Y no solo era un amigo, era un amigo al cual él amaba, apreciaba, ¿sí? Donde iba tenía un lugar. Cuando llegaba a esa ciudad tenía un lugar a donde llegar. Tú has pensado viajar a algún lado y tú dices: voy a ir a Mérida, un ejemplo. Allá vive mi cuñada, en mi caso. Y cuando digo, si voy a ir a Mérida, ¿en qué pienso? Tengo dónde llegar. ¿Tienes algún lugar
de la ciudad donde tú digas, bueno, allá está mi tía, allá están mis primos, o allá está un buen amigo. Imagínate, un amigo que te presta su casa. Jesús tenía amigos así. Uno de ellos era Lázaro, con sus hermanas Marta y María. Él sabía dónde llegar. Amén. Vamos al texto y te quiero mencionar, porque en este texto la mayoría sabemos que Jesús resucitó a Lázaro. Pero yo quiero que tú aprendas cómo o dónde estaba el alma de Lázaro cuando él murió. ¿Sale? Entonces ya les adelanté la enseñanza, pero tengo que ponerle una base para que cuando lleguemos a ese punto, usted en su conocimiento ya sepa a dónde se fue el alma de Lázaro. Cuando alguien muere, dice la Escritura que tenemos una parte física, el cuerpo, y tenemos una parte espiritual, el alma y el espíritu. Dice que cuando el hombre muere, su cuerpo vuelve a donde fue tomado, que fue la tierra. El espíritu de Dios vuelve a Dios. Y el alma tiene dos destinos: el cielo o tristemente el Seol. Ahorita les explico para que entremos al tema. Esto es pretema. ¿Sale? Dice la Escritura que hay 3 cielos. El cielo que nosotros vemos, que es este, donde están las nubes, la atmósfera. Hay un segundo cielo que tú puedes apreciar en las noches, donde están los astros, ¿sí? La luna, las estrellas y demás. Dice la Escritura que Dios está, ¿en dónde? En el tercer cielo. Cuando un alma muere después de Jesús, su alma va, si creyó en Jesús, se va al tercer cielo. Los ángeles vienen por esa alma y se la llevan. Y si no está en Cristo, su alma se va al Seol. ¿Sale? ¿Cuántos cielos hay? 3. Número 1, el cielo de las aves. Número 2, el cielo de los astros. Y número 3, es donde Dios habita junto con sus ángeles. Mira esta otra imagen. Antes de Jesús, o sea, antes de que Cristo regresara al cielo, Jesús vino a este mundo, Él vino del cielo. La gente que moría entraba en un lugar que se llama el Guena. El Guena se componía por estas dos partes: el Seol o el Hades, que es lo mismo, y el seno de Abraham. Y dice que había una cima era con S, le puse con Z. Una cima con S es hacia abajo, amén. Una cima con C es hacia arriba. O sea, había una división en ese espacio. Antes de que Cristo regresara al cielo, todas las almas de aquellos que habían creído en Dios se iban al seno de Abraham. ¿Me explico? ¿Sí? Y si no creían en Jesús o en Dios, se iban al Seol. ¿Sale? Cuando Cristo viene, dice que Él fue a los sepulcros. Él fue al Seol, pero fue al seno de Abraham. ¿Le escuchas? Y dice que Él llevó consigo la cautividad. Y cuando Él se fue, se llevó a todas las almas. Regrésalo para que vean, porque a mí me costó hacerlo. Se lleva a todas las almas al cielo. ¿Me escuchaste? Entonces, hoy en día que Cristo está en el cielo, toda persona que muere, ¿sí? ¿A dónde se va? En Cristo se va con el Señor. Y si muere sin Cristo, se va al Seol, un lugar temporal ya de juicio para el último momento, que es el lago de fuego. ¿Sí? Dice que todos vamos a ser resucitados, buenos y malos, unos para condenación y otros para vida eterna. ¿Sale? Si creyéramos esto, hermano, solo esto, si creyéramos esto, nuestra vida no fuera la misma. Si creyéramos esto, estuviéramos apasionados por salvar a las almas. ¿Me escuchas? Yo en mi trabajo, cuando me dicen, tal paciente está grave, ¿cuál? ¿Qué cama? Gracias. ¡Pum! Yo sé que si esa alma muere sin Dios, su destino es el infierno. A veces me topo con gente que me dice, no, yo soy cristiana. Uf, gracias, Señor. Pero le predico.
Hermanos, si nosotros creyéramos solamente esta parte, pásalo. Hoy todas las almas que mueren con Cristo, que le entregaron su vida a Jesús, estaban muertos en pecados, estaban separados de Dios, había una muerte espiritual. Cuando le entregaron su vida a Jesús, nacieron de nuevo. Y todos aquellos que nacieron de nuevo, dice la Biblia que fueron sellados, amén, con el Espíritu, ya fueron apartados para el día de la redención y van a empezar un proceso de santificación. Y por último será la glorificación cuando Dios les dé un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado. Con esto que lo sepamos, hermanos, estuviéramos de rodillas clamando por aquellos que no conocen de Dios. Amén. Entonces Jesús en esta historia nos muestra que Él es dueño de la vida y aún tiene autoridad sobre la muerte. ¿Sale? Ya pusimos una base, ya sabes en dónde estaba Lázaro. ¿Dónde estaba Lázaro cuando murió? Regrésalo. Jesús todavía no se había ido. ¿Me explico? Cuando Lázaro muere, él se va al seno de Abraham. Cuando Jesús resucita y sube al cielo, ahí sí se lleva a todos. Hoy en día, ya cualquier persona que muera en Cristo se va directo al cielo. Y dice la Biblia que cuando Él venga y al sonar trompetas descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, dicen Tesalonicenses, y vendrán con Él. Ya no dice que Jesús va a venir por ellos, se los va a llevar y van a regresar. No, ya están allá. Vendrá Jesús con los que durmieron en Él. Amén. Parece de película, ¿sí o no? Pero es verdad. Y lo creemos y por eso nos reunimos y por eso lo compartimos y por eso oramos y decimos: Señor, los que lleguen hoy al culto, que tú les hables, que seas tú obrando en sus vidas. ¿Sale? Vamos a orar y pedirle al Señor que Él nos hable en este estudio. Si quieres cerrar tus ojos y pedirle al Señor que Él te ilumine las Escrituras y que sea Él. Aprovecha este tiempo, olvídate del trabajo, olvídate de la comida de la tarde, estos 40, 50 minutos, dile: Señor, los ofrezco a ti. Papá, muchas gracias por permitirnos venir, cantarte, orar. Y ahora, Señor, queremos escuchar tu palabra, que seas tú hablando a través del pastor, pero que pueda escuchar tu voz. Escuchamos la semana pasada que tus ovejas escuchan tu voz, tú las conoces y te siguen. Yo sé que aquí hay ovejas del Señor, las cuales tú has llamado, las cuales tú no las has dejado, Señor. Tal vez las han dejado los hombres, pero tú no te olvidas de ellos, y cuando tú le llamaste, fue un llamado eterno y nadie te separará de su amor, porque Él te escogió para su gloria. Gracias por lo que hablarás hoy a través de mi voz, Papito Dios. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Ahora sí, vamos a la historia. En Juan 11, ya se fue el Seol, el seno de Abraham, y vamos a Juan 11:1. Y yo les he dicho muchas veces que cuando lees, ahora puedes ver, amén, puedes ver los rostros. Vimos rostros en la pasada, en historias pasadas, rostros de alegría. Ahora veremos rostros de tristeza. ¿Sí? ¿Has tenido familiares enfermos? ¿Cómo se siente? Y fulano, no, está en el hospital. ¿Sí? Vamos a entrar. Dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, dice Juan. Como Juan también lo conocía, pero era más amigo de Jesús que de Juan. Si no, Juan hubiera relatado que había un amigo llamado Lázaro. ¿Me explico? Él está relatando cosas que él vio en tercera persona, pero Lázaro era más amigo de Jesús que de Juan. Y él dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, el cual estaba cerca de Jerusalén,
La aldea de María y de Marta, su hermana, los tres hermanitos. Qué hermoso cuando los hermanos se llevan bien. Qué triste cuando no. ¿Ah? ¿Sigue? María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabello. Juan nos relata un suceso que esta mujer hizo. No nos metemos en eso ahorita. Sigue. Enviaron pues las hermanas Marta y María para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Hermanos, ¿fue necesario mencionar el nombre de Lázaro? Tú dile a Jesús, al mensajero, dile a Jesús que al que ama está enfermo. Imagínate. O sea, ni siquiera fue necesario pronunciar el nombre de Lázaro. Jesús sabía quién era y a quién amaba, sin nombres. ¿Me explico? ¿Qué esperaba Marta y María de Jesús? Que a esa hora, o sea, no era cualquiera, era un amado de Jesús y está enfermo. ¿Qué haces? Pues a esa hora dejo todo lo que esté haciendo y corro a ver a mi amigo, al que amo. Amén. Pero Jesús tiene todo en orden. Es más, hasta los mensajeros se sorprendieron. Jesús, fíjate que me mandó Marta y María a decirte que al que tú amas está enfermo. Y Jesús, ok, qué bueno. Luego voy a verlo. No vas a ir, no vas a ir, no vas a ir. No vas a ir. ¿Sí? Dice, oyendo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino ¿para qué? Para la gloria de Dios. Dios sabe, hermanos, cada enfermedad que hay, cuál es el propósito de la enfermedad. A veces la enfermedad está en las personas para que esa persona, su orgullo, su soberbia, baje. A veces hay enfermedades que son para muerte. Y también hay enfermedades que son para glorificar a Dios. ¿Me explico? Yo antes, sin conocer las escrituras, yo creía en los milagros y sigo creyendo. Y yo oraba por los enfermos. Y yo decía, cuando el enfermo y la familia vea que sana, van a creer. Y algunos sanaban, pero otros no. Y yo entraba en conflicto. Señor, ¿por qué no lo sanaste? Padre, si yo tengo fe, sí, pero no es como tú quieres. Es como Dios quiere. Él tiene el control y Él sabe por qué. Amén. Ok. Dice, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ese momento. Y vamos a ver actitudes de Jesús en una situación de enfermedad. ¿Sale? ¿Sigue? Y amaba a Jesús a Marta y a su hermano, a su hermana y a Lázaro. A los tres los amaba. Enfatiza Juan. ¿Sigue? Cuando oyó pues que estaba enfermo, fue corriendo, dice, a sanarlo. ¿Eso hizo? No, él sabía que iba a morir, pero él se esperó a que muriese. La gente no lo comprendía, pero él sí. Dice, cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Él siguió haciendo su trabajo. Él tenía sus planes y sus propósitos. Mientras tanto, en Betania, Marta, María, Lázaro enfermo, tal vez Lázaro esperando la voz de Jesús. Lázaro había escuchado y había visto muchos milagros de Jesús. Y tal vez dijo, si viene mi amigo, mi amado, él me va a sanar. Sí, cuando él venga, tú tranquilo, no pasa nada. Y pasó un día, pasaron 2 días y Lázaro murió. Fue algo terrible. Vamos a avanzar. Dice entonces, luego después de esto, dijo a sus discípulos, vamos a Judea otra vez, cerca de Jerusalén. A Jesús lo andaban persiguiendo para matarlo. Ya era público de los fariseos que para ellos pensaban que Jesús estaba en contra
de los fariseos, en contra del gobierno judío. Y ellos no creían que era el Mesías. ¿Por qué? Porque estaban ciegos y no podían ver, no podían darse cuenta. Por años ellos esperaban al Mesías, lo tuvieron enfrente y no lo vieron. Qué triste. ¿Sigue? Y le dijeron los discípulos: Maestro, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas para allá. Mira lo que contesta Jesús. Respondió Jesús: no tiene el día 12 horas. El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. ¿Qué está diciendo Jesús? El que nada debe, nada teme. Y Dios tiene el control de todas las cosas. Si tú andas bien y andas en luz, ¿qué quiere decir que andas en luz? Que andas recto, ¿no? Que andas haciendo las cosas correctas. Y aún haciendo las cosas correctas, si te pasa algo, Dios lo permite. Pero si andas en oscuridad, andas con miedo, ¿no? Andas con angustia, me van a cachar, andas hasta con taquicardia. Hay gente que se ha infartado porque anda mal, anda en preocupación porque sabe que tiene cola, ¿no? Tiene cosas por ahí. Pero Jesús dijo: no, el que está bien, no pasa nada. ¿Seguimos? Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. ¿Seguimos? Dicho esto, les dijo después: vuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. ¿Qué entendieron por dormir? Yo he visto muchos casos de pacientes que se duermen 2-3 días, o sea, caen como en un coma. El sueño es necesario para el cuerpo. ¿Te ha pasado que andas mal y te duermes y te paras? Te renuevas. El cuerpo tiene su propio sistema de autorregulación, de autosanación. ¿Qué tienes? No sé, duérmete. Amén. Andas con taquicardia, andas con ansiedad, apaga las luces, vete a dormir. Necesitas descanso. El descanso es necesario para nosotros. Y hoy ha hecho daño, ¿sí?, las luces. Porque en el rancho, ¿qué pasa? En el rancho, cuando no hay luz, ya 6 de la tarde, ya vamos, hasta las gallinas, ¿no? Y hoy en la noche, 2-3 de la mañana, están con el celular, con cosas, y eso está dañando tu cerebro, está dañando tu sistema nervioso. Y al otro día, ¿cómo amaneces? Grave, con sueño, con taquicardias, con ansiedad. No sé qué tengo, creo que es un demonio. No, es falta de descanso. Amén. Te andas durmiendo en la clase. Dios nos está enseñando. Pero Él no habló de ese sueño. Él habló de ¿qué? De la muerte. ¿Sale? Dice: dijeron entonces sus discípulos: Señor, entonces si está durmiendo, es un buen síntoma, se va a recuperar y va a sanar. ¿No? Todos concordaron en eso. Pero Jesús decía esto porque ya había muerto Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente: no está durmiendo físicamente, Lázaro ya murió. ¿Cómo supo Jesús eso? ¿Por qué sabía Jesús ese hecho? Hay atributos que solo le pertenecen a Dios, que es su omnisciencia, ¿sí?, su omnipotencia, solo le pertenecen a Dios. Y en muchos casos Jesús hace alarde de esos atributos. Él sabía lo que estaba pasando ahí, pero Él sabía lo que estaba pasando en otros lados. Y Él supo cuando Lázaro murió. ¿Cómo estaban las hermanas? Destrozadas. Amén. Era un joven. Yo he ido a sepelios donde a veces la persona, toda muerte provoca dolor, pero he visto a sepelios donde la muerte es una persona ya muy adulta y yo veo resignación en los hijos, en los hermanos, y dicen: bueno, ya vivió, ¿no? Pero a veces cuando es un joven
cuando es un niño, ¿qué piensas? Que le faltaba vivir, ¿no? Y es más doloroso. Yo vi la muerte de mi cuñado hace 40 días más, 47 años, y vi el dolor de mi cuñada, de mis suegras, de la gente. Hemos ido a sepelios de gente más adulta, igual se duele, pero ya. O alguien que estuvo enfermo, mi hermana murió en diciembre, 50 años, pero ya con un problema de artritis de años. O sea, para ella, yo decía, ya va a descansar de tanto dolor. No es lo mismo que te duela una pierna en la mañana cuando te paras y agarras calorcito y se te quita, ¿no? Pero estar todo el día con dolor. Cuando mi hermana partió, yo le dije al Señor, Señor, gracias, porque ahora mi hermana está descansando y está mejor, está con el Señor. Y un día vendrá, y ya no va a venir así, amén, vendrá con un cuerpo glorificado, y esa es la esperanza. Sigue, Lázaro ha muerto. Vino pues Jesús y halló que hacía ya, ¿cuántos días? 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Hermanos, ¿por qué Jesús esperó 4 días? ¿Por qué creen? ¿Cuánto tiempo estuvo Jesús en el sepulcro? 3 días. Porque para los judíos el acta de defunción en esa época se levantaba al 3er día. Si alguien moría, no enseguida, ahorita por decir alguien muere, se le toma un electrocardiograma, aparece la línea y ya, ¿qué horas murió? 5 de la mañana, ¡pum! Se hace el acta de defunción. ¿Me explico? En esa época no. En esa época había casos de gente que aparentemente moría en la mañana y por la tarde, oye, no se murió. Entonces la gente se esperaba 3 días para constatar de la muerte. Y al 3er día se levantó. Legalmente al 3er día ya estaba muerto. Por eso Jesús resucitó al 3er día. ¿Qué hizo con Lázaro? Para asegurar. Al 4.º día, 4 días pasaron. ¿Sí me explico? Todo tenía un porqué, todo tenía un propósito. Y él tuvo que esperarse para poder ir. Hermano, todo lo que pases tiene un porqué en tu vida. ¿Sale? Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro ya estaba en el sepulcro. O sea, no estaba muerto en su cama. Ya habían pasado ese proceso. Y de las cosas más tristes para mí, en mi caso personal, es que alguien muera en casa. Yo a veces veo pacientes, yo que trabajo en un hospital, que dicen, mejor no los llevamos a la casa. Le digo, para mí es menos trágico que muera en un hospital y de ahí ya se lo lleven. Pero bueno, ya son casos diferentes. Sigue. Dice, Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, como a 3 kilómetros, cerca de Jerusalén. Y en Jerusalén no andaban buscando. Él se iba a exponer a que lo vieran, pero no le importaba por amor a sus amigos. Sigue. Dice, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. ¿A quién fueron a ver? Ya no fueron a ver al muerto. ¿Me explico? Fueron a ver a los familiares. Cuando uno va a un sepelio, ya la persona que murió ya no se puede hacer nada más que llevarla al sepulcro, pero sí va uno a acompañar ¿a quién? A los dolientes. Y yo te aconsejo, dice la Biblia, mejor es ir a la casa de luto, dice Eclesiastés, que a la casa de fiesta. Porque en la casa de fiesta, ¿qué quieres? Hasta olvidarte de todo y bailar. Pero a la casa de luto te hace reflexionar que un día moriremos, que un día pasaremos dificultades, que un día estaremos en esa situación. Y nos hace valorar la vida. Y más si el que murió es de tu edad, tú dices, ay, anda cerca. ¿Sale? Siguiente. Lo leemos todos a la cuenta de 3, por favor. 1, 2, 3.
¿Recuerdan la historia cuando Jesús llegó a Betania una ocasión y Marta se quedó en casa trabajando y María fue a ver a Jesús? Y Marta estaba afanada, no sé si recuerdan esa historia. Marta estaba afanada y al final le dice Jesús: Marta, Marta, afanada y turbada estás, deja lo que estás haciendo y ven y haz lo mejor, que es estar con Jesús. ¿Se acuerdan? Bueno, ahora ya no fue María la que se quedó en casa. Marta ya había aprendido que en los momentos más tristes, ¿a dónde tienes que ir? A Jesús. Ella escuchó: Jesús viene. Jesús era una persona pública en esa época y se corrió la voz. Y dice: entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió de la ciudad a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y ella fue corriendo a buscar a Jesús. Y mira ese encuentro. ¿Cómo crees que iba el rostro de Marta? Triste, pero con alguna esperanza. Muchos teólogos dicen que tal vez con un reproche. Jesús, ¿por qué no viniste antes? Si te mandamos a llamar. ¿Qué era más importante que hicieses que venir a ver a tu amigo? ¿Sí? ¿Sigue? Marta dijo a Jesús, se encontraron los dos. ¿Con quién venía Jesús? Con sus discípulos. ¿Y Marta? Hasta el momento sola. Y ahí venía Jesús caminando, con tristeza también, y Marta encaminando. Y cuando lo vio, le dijo: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Sí? Ella ya no tenía esperanzas de que lo resucitara. ¿Qué tenía esperanzas? De que llegara antes de morir y lo sanara. ¿Sí me explico? Pero como ya había muerto, ya no podía hacer nada Jesús. ¿Qué podía hacer Jesús? Aparentemente para ella, nada, solamente el reproche: Jesús, si hubieses estado antes, tú lo hubieras sanado. Yo he visto que tú sanaste a varios enfermos, a ciegos, a paralíticos. Tú tenías el poder para hacerlo. ¿Sigue? Mas también sé, Jesús, que ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Yo sé que tú tienes autoridad sobre todo. ¿Sigue? Jesús le dijo: Marta, tu hermano resucitará. Ahora mira lo que ella contesta. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. El término postrero significa último. Yo lo sé, Señor, yo sé que resucitará en los últimos días. Hermanos, la gente sabe que después de la muerte hay algo más. Todas las culturas creen que después de la muerte hay algo más. ¿Sí? Los egipcios enterraban a sus familiares, a los faraones, a la gente con tesoros, porque pensaban que en la otra vida lo iban a ocupar. En todas las civilizaciones, todos piensan que habrá vida después de la muerte. Muchos dicen: no, muerto, aquí en esta vida ya no hay nada. Los judíos sabían que un día Dios regresaría y resucitaría a todos los que creían en Él. Amén. Eso lo creían. Hermano, ¿usted cree que resucitará algún día? Muchos no lo creen. Hermano, usted, si cree en Jesús, resucitará para vida. Si usted no cree en Jesús, resucitará para condenación. Es un aviso, para muchos es una advertencia, para otros es una esperanza. Amén. Seguimos. Dice: le dijo Jesús. Ahora imagínate. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
Imagínate las frases ahora en Marta. Marta creía que iba a resucitar. No creía todavía. Ella creía que sí iba a resucitar, pero en el día último, cuando todos sean resucitados. Regrésamelo, por favor. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección el del día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Estas palabras, hermanos, nosotros tenemos que abrazarlas. Para aquellos que murieron en Cristo, ¿sí? Dice que Él es la resurrección y el que da la vida. El que cree en Jesús, aquellos que están muertos, van a resucitar. Y mira esta otra frase que dijo Jesús: y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. O sea, sí va a morir, pero no eternamente. ¿Crees esto? Aquí le está diciendo Jesús para dos tipos de personas: aquellos que murieron y murieron en Jesús, vivirán. Y nosotros que vivimos, dice que viviremos por la eternidad. ¿Lo crees? Muchos no verán la muerte. Si Cristo viene en estos años, la mayoría esperamos, y los teólogos están diciendo que falta muy poco para su venida, porque las señales están cada vez más presentes. Muchos no veremos la muerte si Cristo viene. Amén. Pero muchos sí, y tenemos esa esperanza de que vendremos con Él. Y en esta escena dice Jesús: y todo el que vive, tú estás viva, Marta, y crees en mí, no morirás eternamente. Marta, ¿crees esto? ¿Sigue? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Hermano, ¿qué es el Cristo? El Cristo es un título. Nosotros decimos fácilmente Jesucristo, ¿no? Pero Jesucristo es una palabra compuesta. Jesús significa Salvador y Cristo significa Mesías o enviado a salvar. Por eso Jesucristo significa enviado, el escogido a salvar. Ellos por años esperaban a un Salvador. Y ella está diciendo: yo creo que tú eres el Salvador. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo a salvar. Y no solamente salvarnos de nuestros pecados, sino salvarnos de la condenación eterna. Lo vamos a ver. ¿Sigue? Habiendo dicho esto, se fue y llamó a María, su hermana, diciendo en secreto: el maestro está aquí. ¿Dónde estaba María? ¿Dónde estaba María? ¿Dónde estaba Jesús? Jesús estaba en la entrada de la ciudad. María estaba en la casa con todos los dolientes. Ya habían pasado 4 días y la gente seguía acompañándoles ahí. Llega Marta, dice: habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y quiere que vayas a verlo. Y mira esa escena. Ella, cuando oyó, se levantó deprisa. Todos los demás vieron esa escena. Se levantó deprisa y vino a él. ¿Sigue? Jesús todavía no había entrado en la aldea, ¿te das cuenta? Sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, acompañándole. Hermanos, una manera de consolar a alguien es estar con ese alguien, de embalsamarlos para que los líquidos que salen a la pérdida de un ser querido. Yo siempre le digo: hermano, falleció alguien, vamos, que vean a la iglesia presente, que vean a sus hermanos presentes. A veces estás cansado y te dicen: oye, falleció fulano, y estás cansado, pero yo sé lo que se siente. Ver amigos, hermanos, familia. A veces no sabes ni qué decir. Hay gente que dice: felicidades, perdón. O sea, no sabes qué decir en ese momento. Pero el hecho de estar en un suceso como esos es de gran estima.
que seamos una iglesia que se alegra con los que se alegran, pero que también llora con los que lloran. Que seamos una iglesia empática con el que está pasando dificultad. Amén. Entonces, había gente del pueblo que estaba consolándola, que estaba ahí, que estaba animándola. Hay veces que no te dan ganas de hacer nada. Gente les ayudaba en sus quehaceres. Dice, cuando vieron que María de repente se paró, se había levantado deprisa y había salido, le siguieron diciendo, va al sepulcro al llorar ahí. Y ahora vemos dos escenas: Jesús en la entrada de la ciudad y Marta y María salieron corriendo, y la gente sin decir nada, hermanos, vamos, y empezaron a seguirle. Y dice, ¿y dónde van? El que no sabía, el que estaba en el sillón, y pues vamos también. Y mucha gente así es, pero acompaña. Y fueron todos a reunirse. Sigue. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle de igual manera que Marta, se postró a sus pies diciendo las mismas palabras: Jesús, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Algo sabían ellas, que Jesús tenía el poder para sanar. Hasta ahí. ¿Me explico? Jesús se comenzó a revelar su poder. Convirtió el agua en vino. ¡Pum! Sanó un paralítico. ¡Pum! Caminó en el mar. Habló y sanó. Jesús comenzó a manifestar su poder. Él vino a revelar al Padre. ¿Sigue? Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. ¿Cómo crees que estaba Jesús? ¿Qué haces tú cuando tu hijo te pide algo? Papá, ¿será que me puedas comprar? Y tú tienes dinero. ¿Cómo está tu rostro? Confiado. Tranquilo, hijo, no pasa nada. Yo ahorita resuelvo. O sea, tú tienes la manera. ¿Y tu rostro cómo está? Confiado, tranquilo. ¿Qué vemos en Jesús? Jesús estaba imitando. ¿Jesús sabía que lo iba a resucitar? ¿Sí o no? Por supuesto. Pero él se estaba doliendo. Él estaba experimentando el dolor de la gente que había perdido un ser querido. Jesús se conduela, hermanos, con nosotros. Y Jesús dice ahí que se estremeció al verles y se conmovió de ver su sufrimiento. ¿Sigue? Y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve, y lo llevaron a un sepulcro. En esa época, una manera de enterrar a la gente no era bajo la tierra, era hacer huecos entre las rocas, ¿sí? Y poner los cuerpos y cerrar los sepulcros para que no salieran los aromas. Hasta después de cierto tiempo ya abrían los sepulcros para poder enterrar a alguien más o sepultar a alguien más. ¿Me explico? Dice la Escritura, pásalo, usando el texto más corto que hay en las Escrituras, dice que Jesús fingió llorar. No, Jesús lloró. Jesús se conmovió. Jesús estaba triste por perder a su amigo y por ver el dolor que causa la muerte. Amén. Él lloró tristemente, realmente. Fue conmovido por la situación. ¿Sigue? Dijeron entonces los judíos, mira cómo le amaba, al grado de llorar. Yo he visto amigos que me dicen, lloré más a mi amigo que a mi padre. Imagínate. O sea, tal vez no hubo esa comunión plena con papá. Por eso amó más a una persona ajena a su familia que a su propio padre o a su propia madre. Lo sentí más, me han dicho gente. ¿Sí? Entonces la gente, un grupo de personas decían,
Mira cómo le ama. Pero en toda reunión siempre hay de los dos bandos. ¿Sigue? Dice, algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriese? O sea, todavía gente viendo el dolor, viendo las circunstancias. ¿Y por qué no lo sanó? ¿Sí me explico? O sea, gente todavía reprochándole a Jesús. No, que tiene mucho poder, pues. Hubiera llegado más temprano y lo hubiera ayudado y lo hubiera sanado. Pero lo hecho ya estaba. No podían hacer nada humanamente hablando. Amén. Hay cosas que nosotros ya no podemos hacer, que no están en nuestras manos. Pero en las manos de Dios todo es posible. ¿Sigue? Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Jesús, Marta, María, sus discípulos, el pueblo, todos viendo la escena. Y mira qué extraordinario. ¿Sigue? Ahí estaba, es parecido a esto. Lugares de piedra son cavadas y son metidos las personas a ese tipo de lugares. Sigue, por favor. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ya huele mal, porque es de 4 días. Su cuerpo ya se estaba descomponiendo o ya se había descompuesto. Ya olía mal. ¿Has experimentado los aromas de un animal muerto o de una persona muerta? Es algo terrible. Ya estaba descompuesto ese cuerpo. Quiero que veas el milagro que Jesús hizo. Le dice, no, por favor, no quites la piedra, ya huele mal, ya no se puede hacer nada. ¿Sí? Entonces Jesús le dijo, Marta, María, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y se quedó todo en silencio. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, imagínate esa escena. Y Jesús alza sus ojos y ora delante de todos, Padre, gracias te doy por haberme oído. Él ya había tenido una conversación con papá. Sigue. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Amén. ¿Qué está haciendo Jesús? Enseñándonos el camino. ¿A quién tienes que orar? Al Padre, en el nombre del Hijo. Porque para llegar al Padre usted necesita a Jesús. Amén. Mira este suceso. Habiendo dicho esto, clamó a gran voz. O sea, no dijo Lázaro, no. Hubo un estruendo en medio del silencio. Y Jesús dijo, Lázaro, ven fuera. Y toda la gente expectante, ¿qué esperaba que sucediera? Nada. Pero de repente irrumpió y mira lo que sucedió. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Hermanos, para ellos fue asombroso. Después de que Jesús habló, Lázaro, ven fuera. Todos en silencio se comenzaron a escuchar ruidos dentro de la cueva. ¿Qué está pasando? Su voz trascendió hasta el seno de Abraham. Y Lázaro, que estaba muerto, su alma ahí, ¿qué pudo haber pensado Lázaro? Él ya estaba en el seno de Abraham. Él dijo, ya morí. ¿Sí? Mi amigo no llegó. Mi amigo no vino a sanarme. Y tuve que morir. Gracias a Dios que creí en Jesús y en Dios. Y estoy en el seno de Abraham. Pero él escuchó la voz de su amigo, ¡Lázaro! Y esa voz trascendió hasta el seno de Abraham.
Y Lázaro escuchó: ahí está mi amigo, sí regresó por mí, sí me vino a buscar. Y en el momento que él habló, sucedió, le dijo: Lázaro, ven fuera. Y su alma regresó a su cuerpo. Y lo que le da vida a un cuerpo, hermanos, es el alma. Cuando el alma sale del cuerpo ya no se puede hacer nada. Entró y hubo un milagro extraordinario, que todos sus órganos comenzaron a dar vida. Al soplo de Dios, a la palabra de Dios, sucedió. Y este hombre salió, hermanos. Aquello que estaba muerto, aquello que no podía respirar, aquello que no podía sentir, hermanos, ahora estaba de pie delante de sus ojos. Amén. Sigue. Pásalo. Regrésame la última, antes de la imagen. El que había muerto salió atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desátenlo y déjenle ir. ¿Cómo estaban las hermanas? ¿Qué sucedió en ese momento, hermano? ¿Qué harías ver un muerto resucitar? ¡Wow! Se fue un tremendo temor de la gente. Marta y María no sabía quién abrazar, si abrazar a Jesús o abrazar al ex muerto. Y ir por él y: hermano, resucitaste, eres tú. Claro que soy. Y ahí se encontraron nuevamente. Ahora yo te hago una pregunta: Lázaro, ¿dónde está ahorita? Ya no está en el seno de Abraham, ya se fue. Lázaro está en el tercer cielo. ¿Por qué? Porque después de ese milagro extraordinario pasó el tiempo. No nos dice la Biblia, pero Lázaro murió. Amén. ¿Cuál es el mejor lugar donde debemos de estar en esta vida? Lo mejor de la vida es cuando estemos con el Señor. No va a haber lloro, no va a haber hambre, no va a haber enfermedad, no va a haber muerte. Vamos a estar en un estado glorioso. Lázaro ya estaba ahí. Ahora, si estás en el mejor lugar, ¿para qué me regresas? ¿Cuál es el propósito que Lázaro regresara si después iba a volver a morir? ¿Cuál creen que sea el propósito, hermanos? ¿Para qué Jesús hizo ese milagro si después Lázaro iba a volver a morir? Para mostrarnos que Él es el dueño, que Él es la resurrección y la vida. Hermanos, la gente de esa época no solo creyó. Mira estos dos textos, pásalo después de la imagen. Lo que dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. Dice Marta: ok, sí. Pero cuando vieron a Lázaro resucitado, ¿qué dijo? Es verdad. Ciertamente Él es la resurrección. A través de Jesús puede haber resucitados. ¿Sigue? Y todo el que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Sabes por qué la gente de esa época era capaz de dar su vida por Jesús? Los césares de esa época, uno de ellos, te platico algo, Nerón, después de la muerte de Jesús, a todos los que seguían a Jesús, como no lo adoraban como a Dios, esto es escrito por un escritor llamado Josefo. Él relata esta historia y él dice que Nerón mandaba llamar a todos o atrapaba a los que se decían cristianos. Les ponía sangre o pieles de animales muertos en sus cuerpos. Y Nerón quería hacerse el bueno. Y él tenía fieras, tigres, leones, perros salvajes, que al dicho de su voz iban a salir a comerse a esa gente. Y él decía: como yo soy bueno, cuando la gente al ver que va a ser comida y me tome a mí como su Dios, yo los perdonaré. Esa era su esperanza.
que la gente no negara, que negara a Jesús. Dice Josefo en su escrito que cuando los leones, las fieras salían y se comenzaban a comer y a matar a los judíos, a los cristianos, ellos se tomaban de las manos y comenzaban a adorarle. Aleluya, no sé qué canto hacían, pero ellos, tomados de la mano, familias, comenzaban a cantarle a su Dios. Y Nerón, al ver que no se arrepentían, al ver que seguían adorando, le decía a sus soldados: cállenlos, cállenlos. ¿Cómo es posible que estos, a pesar de saber que van a morir, no niegan a ese tal Jesús? Hermanos, ¿por qué no lo negaban? Porque ellos creían esto. Ellos sabían que en Cristo resucitarían, que en Cristo no importa el dolor, el sufrimiento, la persecución que pudiéramos tener, en Él vamos a tener vida. ¿Lo crees? Y cuando ellos vieron a Lázaro resucitado, Marta, María, sus oyentes, sus vidas no fueron las mismas. Dieron su vida hasta la muerte. Fueron capaces de dar su vida por Cristo, porque sabían que si morían en Cristo, resucitarían con Él. Hermano, ¿tú puedes creer esto? ¿Tú pudieras creer esto? Si tú creyeras esta verdad, tu vida no sería la misma. Amén. Porque esto es por fe. Que tú lo creas y vivas por ello. Y sepas que también hay un infierno. Que Jesús fue capaz de dar su vida para salvarnos del pecado, ¿sí?, del infierno, de su ira venidera y de la muerte eterna. Amén. Jesús en esta escena nos muestra que Él es dueño de la vida. Me ha tocado en varios sepelios dar este texto. Aquel que esté en Cristo, aquel que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Y yo veo gente que sus ojos se dilatan y dicen amén. Hay gente que dicen será, pero ahí lo importante es que haya creído el muerto antes de morir. Amén. Antes de partir, ese hombre, esa mujer haya creído en Jesús. Y un día le veremos. ¿Lo crees? Amén. Pásalo. En este relato, hermanos, ¿me ayudas, Paco? Podemos aprender varias cosas. ¿Qué pasó con Marta y María? Ya creían que Jesús era el Cristo, ¿no? Ahora creían que Él era dueño de la resurrección, que Él podía resucitar. ¿Qué hacemos nosotros con esta verdad hoy? Nosotros deberíamos de predicar al mundo esta verdad, que Jesús es dueño de la vida. Amén. Que Jesús puede darnos vida y darnos esperanza. Ahora, hay muertos físicos que ya no podemos hacer nada. Pero dice la Biblia que aquel que está sin Cristo está muerto, está separado de Dios y no puede vivir ni sentir. ¿Qué harías si tuviéramos aquí, espero nunca lo tengamos, un ataúd con un muerto? Y tú le dijeras a ese muerto: oye, Juan, ¿por qué no amas a tu esposa? Oye, Juan, ¿por qué no cambias? ¿Que no te das cuenta que te estás destruyendo? Oye, Juan, ¿por qué no haces tu vida diferente? ¿Qué crees que diga el muerto? Nada, porque está muerto. Hay muchos muertos que gozan de buena salud. ¿Escuchaste?
Hay mucha gente que está viva, pero que está muerta. Hay mucha gente que tiene ojos, lo vimos, y no ven. Hay mucha gente que tú le dices, oye, ¿y por qué no le predicas a otros? Y tu corazón debería latir, hermano, pensar si es cierto, pastor, ¿a quién le voy a predicar? O simplemente decir, sí, tal vez estás muerto. ¿Escuchaste? Y no te duelen las almas. No te duele tu esposo si no conoce al Señor. No te duelen tus hijos que no conoces al Señor. No te duele la gente. ¿Sabes por qué no te duele y por qué no sientes? Porque tal vez estás muerto espiritualmente. Pero Jesús, a través de su voz, que tú creas, puedas resucitar hoy y vivir una vida en esperanza y una vida en libertad. Cuando a mí me predicaron de Cristo, me dijeron, ¿tú crees que todos somos hijos de Dios? Yo dije, sí. Me dice, no todos somos hijos de Dios. Si tú le entregas tu vida a Jesús, entonces eres hijo de Dios. Yo dije, ok, le entrego mi vida a Jesús, quiero. Y le entregué mi vida a Jesús y oré, Señor, quiero ser tu hijo, perdóname. Y vino una pregunta, ¡pum! Oye, ¿y aquellos que no son hijos de Dios? ¿Qué pasa con ellos? Dice, ellos no tienen esperanza. ¿Cómo? Sí, hay que predicarles, Martín. Hay que hablarles de Jesús. Y desde ese día hasta el día de hoy, tengo esa verdad en mi vida. Yo sé que hay gente que no conoce al Señor. Yo no hago diferencia en personas. Oye, ese es pecador. Oye, no, yo hago diferencia en decir este es hijo de Dios y este no. Y si este no es hijo de Dios, necesita ser salvado. Hermano, tú no tienes que criticar a la gente. Tú tienes que ver por su salvación. Y si tú no ves por la salvación de alguien, tal vez estás muerto. ¿Me escuchas? Tal vez tú no te duele, por eso no puedes orar por la gente. Quiero que analices eso hoy. ¿Por qué no oras por el inconverso? Porque tal vez tú también estás muerto y no lo sabes y no te has dado cuenta y vives como los zombies en un mundo caminando pero sin vida, sin luz, sin esperanza, para darle esperanza a otros, tal vez criticando a otros, pero no con el amor de Dios para pensar, Señor, si yo hablo, esa persona puede nacer de nuevo, puede experimentar la vida, puede ser salva por una palabra que yo le dé. Y nosotros tenemos que saberlo. No solo ver las historias para decir, wow, Jesús, eres maravilloso. Sí, pero Jesús nos dio vida a nosotros. Que Dios me dio vida a ti. Quiero que Dios te dé vida a ti. Que tú creas que es verdad. Y si es verdad en ti, tu vida lata por las almas. Amén. Por los muertos, por los que no conocen del Señor. Y aún dentro de las iglesias hay muchos muertos que tú los ves por fuera bonitos, pero tal vez adentro hay un muerto. ¿Habrá alguien así hoy que pudiera reconocer y decir, creo que estoy muerto? ¿Estarás muerto? No, tal vez tengo dudas. ¿Qué harías, hermano? ¿Sabes qué dice la gente que va a morir? Señor, dame unos días más. Yo he estado con gente a punto de morir. Si Dios me da otra oportunidad, pastor, voy a servir a Dios. Últimamente he orado por gente que ha muerto. 2 personas, una joven, 38 años, le sirvió al Señor, cayó en adulterio, se apartó. 2 años sin orar, 2 años sin buscar del Señor. Allí en el hospital me dice, pastor, le digo, ora. Me dice, tiene 2 años que yo no oro. Dice, tiene 2 años que me aparté de Dios. Le digo, Dios te da la oportunidad de volver a Él. Deja el pecado, deja el adulterio y vuelve a Dios. Sí, pastor, si Dios me sana, dice, le voy a servir, dice. Ahora sí. A los 2 días murió.
Ya no hubo 2 días más. La gente que está a punto de morir dice: Señor, si me dieras otros días. Pero los que estamos sanos, tienes los días, tienes las noches. ¿Qué estás haciendo con tus días? ¿Qué estás haciendo con tus noches? ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te regaló? Es más, aquí hay exmuertos que yo cuando los veo digo: ay, mira, ¿dónde estuvieras hoy, hermano, hermana, si el Señor no te hubiera alcanzado? ¿Qué estás haciendo con eso? Amén. Y en la vida de Jesús fue glorioso. Ahora, Marta, María, que fueron corriendo, llorando, clamando, ahora regresaron ¿cómo? Con el exmuerto. De la mano, regresaron al pueblo. La gente que llevó flores, ahora no eran flores de muerto, eran flores de júbilo. Y regresaron a la ciudad. La ciudad se estremeció a ver un hombre resucitado. ¿Sabes qué hicieron los fariseos? Y eso es para la próxima prédica. Dijeron: ya no solo vamos a matar a Jesús, ahora vamos a matar a Lázaro, porque él es testigo de la resurrección. Qué ciegos estaban. Cuando ves a alguien que nace de nuevo y comienza a servir y a trabajar en la obra y comienza, ese pronto va a caer. ¿Quieres matar al recién resucitado, hermano? Aquel que empezó a servir, a trabajar en la obra y que te goces. Oye, mire, el hermano ya trajo un amigo, ya trajo a otro, está gozoso. No, pero ese va a caer también. No, te debes de sumar a la resurrección. Amén. Si tú estás vivo, hay esperanza. Si tú estabas muerto, debes de darle la gloria a Dios. Ponte en tus pies, vamos a orar, por favor. Y que el Señor nos ayude